Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a charlar acerca de neuropatología infecciosa y en este caso vamos a hablar principalmente de las lesiones asociadas a la infección por HIV. En realidad vamos a explicar esto ya que las lesiones, sobre todo a las asociadas a HIV o a otros tipos de inmunosupresión, son las más vistas en el contexto de la patología quirúrgica y por eso vamos a charlar un poco sobre todo acerca de este tipo de lesiones, ya que tenemos otra charla que se aproxima directamente a la neuropatología de autopsias. Entonces, vamos a ver primero algunas cuestiones teóricas acerca del virus HIV, y les adelanto desde ya que hay eh, una primera parte de la charla en la cual hay bastante texto y una segunda parte de la charla que son más que todo ejemplos histopatológicos. Pese a que la charla en sí es una charla larga, por lo menos vamos a tener la posibilidad de ver varios ejemplos. Y la primera parte de la charla está sobre todo dedicada a comprender el hecho de que hay una neuropatología del HIV pre-HAART y post-HAART, es decir, previa a la aparición de los antirretrovirales de alta eficiencia, y una neuropatología posterior a la aparición de estos medicamentos. Como verán después, todos los ejemplos están dados un poco en base a las neoplasias oportunistas o las infecciones oportunistas, y también un poco al efecto directo del HIV sobre el sistema nervioso. Pero básicamente lo que se cambia en la era pre-HAART y en la era post-HAART, lo vamos a explicar un poco mejor, pero es la incidencia y la cantidad de infecciones oportunistas que se desarrollan en relación a el establecimiento o no de una terapia antirretroviral efectiva. Para iniciar, simplemente vamos a recordar que fue en 1980 cuando se aisló el primer retrovirus humano descrito, el HTLV1, y que ya el 5 de junio de 1981, en un reporte del CDC, se hablaba de un grupo de homosexuales que habían fallecido a causa de una infección oportunista que ya se conocía, que era la neumonía por Pneumocystis carini, y que eso era, digamos, un reporte de un evento poco común, y que la afectación neurológica fue reportada ya el 3 de julio de 1981 en un informe posterior, pocos días, a ese primer informe de un grupo de pacientes con inmunosupresión. Y ya en este, ya para este informe, se refería a que 2 de los 26 pacientes registrados habían sufrido una toxoplasmosis cerebral y una criptococcus meningia, o sea, ya evidenciaban compromiso neurológico. Para septiembre de 1982 se entendía al SIDA como cualquier enfermedad indicadora, al menos moderadamente, de un defecto en la inmunidad celular que sucediese en una persona sin causas conocidas de resistencia disminuida. Entonces, la historia nos dice que dentro de estas enfermedades se encontraban el sarcoma de Kaposi y la neumonía por Pneumocystis carini y diversas infecciones oportunistas serias, entre las que se incluyeron la meningitis o la encefalitis debido a toxoplasmosis, aspergilosis, criptococosis, nocardiosis, micobacteriosis atípica, citomegaloviriasis y la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Luego, los estudios neuroepidemiológicos revelaron una afectación clínica que iba más o menos del 37% de los casos, pero los estudios neuropatológicos mostraban algún grado mayor de afectación, casi hasta en el 70% de los casos. ¿Cuáles son los factores determinantes de la neuropatología en pacientes HIV positivos? El factor más determinante y más importante para determinar el diagnóstico diferencial es el grado de inmunosupresión del huésped. Por eso vamos a tener 3 grandes grupos. Dentro de esos 3 grandes grupos tenemos pacientes con recuento de células CD4 mayor a 500, en lo cual
si uno hace un grupo neuropatológico, van a predominar los tumores cerebrales, las metástasis, etcétera, como en cualquier paciente inmunocompetente. En pacientes moderadamente inmunosuprimidos, con un conteo de linfocitos T CD4 de 200 a 500 por microlitro, los trastornos cognitivos y motores asociados al VIH pueden aparecer, pero generalmente no se presentan lesiones focales. O sea, empieza a verse neuropatología asociada al HIV, pero predominantemente por el propio VIH, digamos, por la infección viral. Pero en general, hasta acá no se ven neoplasias oportunistas o infecciones oportunistas. En cambio, con menos de 200 linfocitos T CD4, ya se empiezan a ver gran cantidad de las infecciones oportunistas y de las neoplasias oportunistas que marcan el periodo más grave de la enfermedad. Como dijimos antes, hay dos eras. Una era es anterior al HAART, a la terapia antirretroviral, y vamos a charlar un poco de eso. Simplemente reconociendo y recordando que la exposición al VIH marca una respuesta de anticuerpos que es ineficaz para controlar la infección viral y la replicación del virus, que antes del advenimiento de la terapia antirretroviral, el futuro de todos los pacientes era ir la pérdida progresiva de la inmunocompetencia hasta finalmente fallecer a través de una infección oportunista o de una neoplasia oportunista, pero que además alrededor del 30% de estos pacientes en una etapa tardía desarrollaban un trastorno demencial asociado con discapacidad motora, que fue conocido como demencia asociada al VIH. Las características de esta eran una demencia subcortical con apatía, procesamiento mental lento, deterioro cognitivo y en algunos casos una especie de síndrome parkinsoniano o con síntomas tipo Parkinson. Algunos pacientes también desarrollaban neuropatía periférica relacionada con el virus o con alguna de las terapias que se utilizaban. Y estos trastornos demostraron, sobre todo a lo largo de los años, la vulnerabilidad del sistema nervioso a la infección por el VIH con la lesión por VIH o con la lesión asociada, de acuerdo a la cantidad de linfocitos T CD4 presentes, a la vulnerabilidad a neoplasias oportunistas o a infecciones oportunistas. Ya las nombramos antes, pero las podemos volver a nombrar. Las manifestaciones en el sistema nervioso eran sobre todo a través del citomegalovirus, el toxoplasma, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, el criptococo, los linfomas primarios del sistema nervioso asociados a infección por Epstein-Barr. Y estos eran las causas predominantes de lesión en pacientes inmunosuprimidos. Bueno, como veníamos diciendo, hay una era previa y una era posterior a la terapia antirretroviral de alta eficiencia. Esa era posterior al HAART se da desde el año 1996 hasta la actualidad. Hay 3 o 4 puntos que son muy importantes de definir al respecto, y uno de ellos es que la experiencia ha demostrado que los antirretrovirales son ineficaces para controlar el progreso del VIH-Sida, y la esperanza de cura absoluta que se tenía con la terapia no fue realista. El tratamiento con HAART lo que sí dio fue que las cargas virales plasmáticas cayeran a niveles indetectables por la mayor parte de los métodos que se utilizan, y que por lo tanto hubiera una restitución del funcionamiento del sistema inmune tal que previene contra la mayoría de las infecciones oportunistas o de las neoplasias oportunistas. Pero el VIH persiste en una variedad de reservorios celulares que incluyen los monocitos, la microglía e inclusive los astrocitos, en algunos órganos como a modo de santuario, como ser los tejidos linfoides y el cerebro. La demencia asociada a HIV ya no está relacionado con recuentos de 4 muy bajos, como era en un principio, y el funcionamiento cognitivo anormal puede estar relacionado ahora con la normalidad del lóbulo temporal, más que con la normalidad en los ganglios basales, como se creía en un principio. ¿Qué otras cosas son importantes respecto de la era posterior al HAART? Y bueno, que todos los estudios han informado
obviamente un descenso en el número de muertes, y al principio también parecía que estos estudios estaban informando acerca de un descenso pronunciado de las encefalopatías por HIV o las encefalitis HIV. Con el pasaje del tiempo, aunque las infecciones oportunistas son menores y las neoplasias oportunistas también, parece que la encefalitis por VIH es todavía bastante común. Se ha informado una prevalencia del 25%, en una cohorte de autopsia posterior al tratamiento con antirretrovirales, lo cual no está muy por debajo a los niveles que nombrábamos antes de 30% de compromiso del sistema nervioso central por el propio VIH en pacientes en la era pre-HART. La neuropatología relacionada con la reconstitución inmune también se ha descrito, y es un rasgo característico de esta condición la presencia de un daño severo de la sustancia blanca, lo que sugiere que la mielina puede ser un objetivo particular en el contexto de un inflamatorio, este infiltrado inflamatorio que ya ha sufrido una upregulation, una regulación en más, a partir de esta reconstitución del sistema inmune y esta posibilidad del organismo de atacar por medio de la vía inflamatoria. Esta es la prevalencia estimada de porcentaje de población adulta HIV positiva. Como ven, los valores más grandes siguen siendo los del África subsahariana, y después distintos grados de distribución a lo largo del mundo, desde los verdes en menor incidencia hacia los más oscuros de mayor incidencia. En una revisión actual de un trabajo de la Organización Mundial de la Salud respecto de los nuevos casos de HIV, hepatitis B, infección por hepatitis C, basados en el año 2019 y 2020, vemos que al día de hoy la cantidad de gente que adquiere HIV a lo largo de ese año fue de alrededor de 1,5 millones de pacientes. Como ven, la fuente es del año 2021. ¿Cuáles son las poblaciones que actualmente adquieren HIV? Y predominantemente clientes, el 20% son clientes de trabajadores sexuales, 11% son trabajadores sexuales, 23% la comunidad gay y otros hombres que tienen sexos con hombres, y después hay cada vez menos cantidad de pacientes que se infectan a través de las drogas, mujeres transexuales, y inclusive la población remanente, que es el grupo más grande, que es un 35%, digamos más de un tercio de la población que no está identificada con un grupo de población específico. Lo que también se puede demostrar es que, como dijimos antes, la cantidad de gente que adquiere HIV o que muere a partir de la infección por HIV ha ido decayendo. Y esto es cierto, fíjense cómo las curvas demuestran que ha ido decayendo el número de pacientes infectados y de pacientes fallecidos asociados al HIV, y si acá se hace la proyección inclusive hasta el año 2030, en que los niveles van a seguir bajando todavía aún más. Esto es un cuadro que se los voy a dejar, simplemente voy a nombrar globalmente cuáles son los datos, y es el número de gente que ha adquirido HIV y que ha muerto por causas relacionadas al HIV en el año 2020. A nivel global dijimos que las nuevas infecciones por HIV fueron alrededor de 1,5 millones, y la cantidad de muertes por HIV fueron alrededor de 680.000. Y acá tienen los distintos valores de las distintas regiones, ¿sí? Y si quieren, como dato interesante, en la región de las Américas han adquirido un HIV unas 150.000 personas, y han fallecido de HIV unas 45.000 personas en toda América, digamos, considerando tanto América del Sur como América Central y América del Norte.
Es interesante por ahí remarcar las coinfecciones y comorbilidades relacionadas al HIV, y dentro de ellas, fíjense cómo tenemos las asociaciones entre HIV y hepatitis virales, entre HIV y enfermedades de transmisión sexual, como ser HIV y herpes tipo 2, o HIV y HPV, e inclusive un último ítem del cual habla de asociación entre HIV y COVID-19, que es un tema de actualidad. En esto quería hacer hincapié en cómo hay estas coinfecciones pueden determinar muchas veces, estas comorbilidades son las que pueden determinar muchas veces el fallecimiento del paciente, digamos. No es lo mismo la evolución de una hepatitis crónica viral en el contexto de inmunosupresión que en el contexto de no inmunosupresión. ¿Cuáles son las complicaciones HIV? Y acuérdense que a partir de acá los datos que daremos estarán relacionados en mayor o menor incidencia de acuerdo al paciente esté o no bajo tratamiento HAART. Es decir, pese a que nosotros acabamos de decir que hay dos épocas, digamos, del paciente, de las manifestaciones neuropatológicas asociadas a HIV, estas dos épocas están relacionadas con la existencia de la terapia antirretroviral, lo cual no quiere decir que desde 1996 hasta la actualidad no haya pacientes que lleguen a la biopsia o a la evaluación neuroquirúrgica o a la evaluación neuropatológica y, sin embargo, no estén bajo tratamiento antirretroviral efectivo. Es decir, si bien a partir del año 96 existe el tratamiento, no todos los pacientes lo adquieren o lo están tomando. No todos los pacientes saben inclusive de su condición de HIV. Por lo tanto, estas complicaciones, sobre todo los valores y los porcentajes, son relativos y muchas veces están relacionados o con la presencia o no de terapia antirretroviral efectiva en el paciente que nos toca específicamente. La mayor parte de estos valores están relacionados, más que con la era pre-HAART, estarían relacionados con valores que se han descrito en momentos con actividad efectiva del virus y no con virus en general no detectables por PCR. Así que tomen las cifras con cierto... no las tomen como realmente absolutas, sino son las cifras que se han descrito predominantemente en pacientes, digamos, está sesgado porque son en pacientes que tienen manifestaciones efectivas clínicas y no en pacientes que en general estén con PCR negativas, digamos, con PCRs no detectables para el virus. Por lo tanto, vamos a ir nombrando, por ejemplo, cuáles son las complicaciones HIV, y dentro de las más importantes estarían la neurotoxoplasmosis, con una incidencia alrededor del 20-21%, la encefalitis, que ya dijimos 20-25%, que comprende un grupo de alteraciones atribuibles a la acción del propio virus sobre el sistema nervioso, la criptococosis meningoencefálica con un 11%, y la encefalitis por citomegalo con un 5,6%. Otras complicaciones de menor incidencia son la leucoencefalopatía multifocal progresiva, las micobacteriosis, el linfoma cerebral primario, que constituye una importante complicación neoplásica, es decir, una de las que denominaremos neoplasias oportunistas, que es casi siempre diagnosticada en vida del paciente, y aunque es considerada causa de muerte indirecta, en un porcentaje bajo, más bajo de pacientes. Si uno quisiera evaluar o clasificar las manifestaciones en el sistema nervioso central de los pacientes HIV, diría, una de las tantas formas, pero por ahí para ubicarse, y sobre todo para ubicarse en relación con el diagnóstico por imágenes, uno diría que podrían ser con manifestaciones clínicas predominantemente focales, o sea, o pseudotumorales, si las quieren llamar así, el trabajo hablaba de focales, y podría ser la toxoplasmosis, el linfoma primario del sistema nervioso central, la leucoencefalopatía multifocal progresiva en una forma predominantemente pseudotumoral, la presencia de la tuberculosis en forma de tuberculoma o un criptococoma,
o en algunos casos la encefalitis por virus herpes, o los accidentes cerebrovasculares. Y con manifestaciones clínicas predominantemente no focales, o sea, difusas, la demencia asociada al SIDA, la encefalitis por citomegalovirus, que tiende a tener manifestaciones clínicas difusas, y la encefalitis aguda asociada a la infección aguda por el VIH. En el compromiso meningio hablaremos de meningitis criptococosa, de meningitis tuberculosa, de meningitis aséptica relacionada con la infección aguda por el VIH, y con meningitis linfomatosa secundaria a un linfoma sistémico. También va a haber compromisos predominantemente de la médula espinal, y vamos a hablar de mielopatía vacuolar o de mielitis aguda por infección viral, o la presencia de un linfoma con compromiso medular. Y también va a haber pacientes con compromiso predominante del sistema nervioso periférico, con síndromes relacionados específicamente con el VIH, como ser la mononeuritis múltiple, la polineuritis aguda, la neuropatía sensitiva distal o la polimiositis, y con síndromes por otras causas, como ser la polineuropatía por citomegalovirus, o sea, de causas asociadas, por infecciones oportunistas asociadas al VIH, y otras como neuropatías tóxicas, las miopatías por las drogas antivirales, etc. Por lo tanto, ahí hay un cuadrito que agregamos simplemente para reforzar esto: lesiones ocupantes de espacio con efecto de masa, o lesiones ocupantes de espacio sin efecto de masa. Bueno, y ahí es un cuadrito con el cual uno puede iniciar un enfoque para tratar de ir descubriendo cuál podría ser la patología que nos toca evaluar. Algunos datos sobre lo que denominamos complejo demencia-SIDA, simplemente que es un síndrome neurodegenerativo crónico caracterizado por deterioro cognitivo, como dijimos antes, y motor progresivo y cambios atróficos del cerebro. Si bien, como dijimos también, los pacientes han mejorado su supervivencia debido a la terapia antirretroviral, parece ser que no ha mejorado la condición de la demencia asociada al HIV, ya que sigue siendo entre un 15 y un 20% de los pacientes, y es una de las causas más comunes de morbilidad del grupo HIV en Estados Unidos, que es de donde tenemos algunos datos estadísticos. La neuropatología asociada al VIH está dividida en varios ítems. Esto también varía, digamos. Hay algunos autores, cuando uno hace las revisiones, digamos, que uno hace comúnmente para actualizar la charla, ve que algunas cosas han cambiado y otras no, y que hay algunos autores que siguen nombrando las cosas de un modo y otros no, pero por lo menos la mirada más amplia hablaría de, para tratar de dar la mayor cantidad de cuadros histopatológicos posibles o neuropatológicos posibles, uno hablaría de encefalitis VIH con compromiso predominantemente de la sustancia gris, del encéfalo, leucoencefalopatía VIH con compromiso de sí predominante de la sustancia blanca, leucoencefalopatía vacuolar, en la cual lo que hay sobre todo es una vacuolización de la sustancia blanca, meningitis linfocitaria, poliodistrofia difusa y vasculitis cerebral como uno de los compromisos posibles por la presencia del propio HIV. Siempre en este caso, acuérdense que estamos hablando de el compromiso que provoca el propio virus. ¿A qué vamos a llamar encefalitis por HIV? Es una lesión inflamatoria caracterizada sobre todo por la presencia de células gigantes multinucleadas en nódulos microgliales alrededor de los vasos sanguíneos. También se ven microcalcificaciones, como dijimos recién, inflamación perivascular hasta en un 30% de los casos, y un variable grado de atrofia cerebral que se caracteriza, como dijimos, por disminución del volumen y peso del órgano. Algunos datos más respecto a la encefalitis por HIV: las células gigantes multinucleadas son marcador, pero no son patognomónicas. Obviamente pueden darse en otras causas, y además puede suceder la encefalitis HIV sin la presencia de células gigantes multinucleadas. Pero si están, es más característica la multinucleación que el gigantismo. No son células muy grandes, sino que son células fusionadas con bastante cantidad de núcleos. Y a veces con un aspecto morular, digamos, muchos núcleos con no tan
no tan amplio citoplasma. En su ausencia también puede diagnosticarse obviamente la encefalitis HIV en relación al contexto o mediante la inmunohistoquímica o la hibridización in situ para la presencia de antígenos o de ácidos nucleicos del virus. Algunas imágenes macroscópicas de la encefalopatía por HIV, con algún grado leve de atrofia y algún grado de edema de la sustancia blanca, nada demasiado marcado. Histopatológicamente, si lo que habíamos dicho, en los casos más patognomónicos o más típicos de la enfermedad, infiltrado inflamatorio predominantemente linfocitario perivascular, con presencia de células gigantes multinucleadas, no tan gigantes y sí más multinucleadas, con algunas células con núcleos un poco más grandes o directamente con muchos núcleos plegados unos o pegados unos al lado del otro, de apariencia morular, que a su vez se puede marcar, se puede en realidad hacer hibridización in situ o inmunomarcación para los ácidos nucleicos del virus o para las glicoproteínas del HIV. Las otras, ¿cómo están definidas los otros cuadros histopatológicos? Bueno, la leucoencefalopatía por VIH dijimos que es un daño difuso de la sustancia blanca, con pérdida de mielina, gliosis reactiva y macrófagos, y la posibilidad de la presencia de células multinucleadas. La leucoencefalopatía vacuolar se va a diferenciar de esta en que el cuadro histológico prominente es la vacuolización de la sustancia blanca, con una prominente reacción macrofágica, que puede ser con compromiso difuso de distintas zonas de la sustancia blanca. La meningitis linfocitaria, como su nombre lo dice, va a ser un proceso de inflamación meningio y perivascular, y la poliodistrofia es definida morfológicamente por una gliosis reactiva y activación microglial que afecta difusamente la corteza cerebral, ganglios basales y núcleos del tronco. Es decir, predominantemente un compromiso inflamatorio y reactivo, astrocitario y microglial, que vendría a ser el sustrato morfológico del complejo cognitivo y motor asociado al HIV. Ahora vamos a charlar un poco de la neuropatología secundaria, oportunista, infecciosa, viral. Vamos a ver que a lo largo de toda esta charla, que va a ser larga, nos vamos a dar cuenta que vamos a ir hablando de neuropatología secundaria, oportunista, infecciosa, viral, parasitaria, bacteriana, micótica, y después neuropatología secundaria oportunista neoplásica, por ejemplo. Entonces, pero acá vamos a tratar de tener poco texto y mucha foto, aunque sea como para ilustrar un poco toda esta patología de la cual estamos hablando. La encefalitis por citomegalovirus sería una de las primeras que hay que nombrar como neuropatología secundaria oportunista infecciosa viral. Luego nombraremos también la leucoencefalopatía multifocal progresiva, otras encefalitis herpéticas, como las del virus del herpes simple y del herpes zóster, y otras encefalitis virales, como la del adenovirus, que son realmente de incidencia muy, pero muy baja. Vamos a hablar de, entonces, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, causada por el virus polioma JC, perteneciente al grupo de papovavirus. Es un virus muy extendido, se considera que a los 14 años el 65% de la población ya está infectada latentemente, y por lo tanto lo que sucede es que en general lo que hay es una reactivación del virus a partir del contexto de la inmunosupresión. Lo que van a ver en el diagnóstico por imágenes es un compromiso predominante de la sustancia blanca con ausencia de lesión en la sustancia gris, a veces de distribución difusa en todo el encéfalo, a veces localizado en algunas zonas, como ser acá a nivel del cerebelo, a veces lesiones múltiples o una lesión o múltiples pequeñas lesiones encadenadas que en algún momento terminan confluyendo. Macroscópicamente, lo que van a ver, yo les dejo las descripciones, pero lo voy a ir charlando sobre las fotos. Macroscópicamente lo que van a ver, esta es una buena foto porque nos muestra
los dos polos de afectación. En algunos casos lo único que van a ver va a ser la decoloración de la sustancia blanca, que al decolorar la sustancia blanca se vuelve sustancia gris, o en realidad la ven como de un color amarronado, que es cuando esta decoloración confluye, se forman pequeñas placas de decoloración de la sustancia blanca, tal que muchas veces uno no puede delimitar dónde está la sustancia gris, dónde termina la sustancia gris y dónde empieza la sustancia blanca, y a medida que esto se hace más grave y hay lesiones confluentes, se produce una verdadera destrucción de la sustancia blanca con áreas confluentes de aparente necrosis directamente de la sustancia blanca y colapso de la gris por sobre la misma. A veces las lesiones son simplemente lesiones vacuolares, macroscópicamente, en la cual uno ve una sustancia blanca rarificada, pero como con pequeñas microvacuolas. Otras veces esas microvacuolas coalescen y fíjense cómo se acercan, en este caso, la sustancia gris cortical, ¿sí? La sustancia gris superficial, tal que se acercan las circunvoluciones, pero fíjense cómo la sustancia gris se mantiene sin ningún tipo de lesión. Histológicamente, les dejo la descripción, como dije, pero la vamos a ir charlando a medida que veamos las fotos. Histológicamente, si ustedes tienen alguna forma de hacer una tinción para mielina, como por ejemplo en este caso, que esta es una tinción de Weigert, van a ver que la mielina en parches se va perdiendo hasta que esos parches coalescen y forman verdaderas placas de desmielinización. En una biopsia por estereotaxia, uno puede llegar a ver tal vez los tres elementos que configuran la histopatología de la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que son sobre todo la presencia de desmielinización, eso ya lo estábamos charlando, la presencia de gliosis reactiva en los focos de desmielinización y la presencia de oligodendrocitos con inclusiones intranucleares vinculables al virus JC. Acá vemos en una tinción de Luxolfas Blue, que marca de azul la mielina, como van a ver verdaderos parches, inclusive a veces microscópicos, a veces eran macroscópicos o a veces eran simplemente microscópicos, verdaderos parches de desmielinización, donde ya no hay bandas de mielina, como se ve en la periferia de la foto. La gliosis reactiva, esa astrogliosis reactiva que les nombré antes, que, ojo, hay que tener mucho cuidado, esta astrogliosis reactiva puede parecer hasta como perteneciente a células pleomórficas, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las biopsias estereotáxicas y cuando muchas veces uno está haciendo un aplastado intraquirúrgico, que la presencia de estos astrocitos no nos hagan confundir con un glioma difuso y menos aún con un glioma de alto grado. Pero fíjense como en este mismo campo donde yo veo esta astrogliosis reactiva pleomórfica, veo también ya la presencia de células inflamatorias, algunos me parecerán histiocitos, algunos me parecerán linfocitos, y acá veo una célula grande con un núcleo redondeado, grande, homogéneo, en vidrio esmerilado, es decir, no le veo textura por dentro a ese núcleo, no le veo gránulos digamos, es un núcleo homogéneo sin gránulos. Acá lo vemos mejor. Algunos lo describirán como parecidos a los núcleos de un carcinoma papilar de tiroides. Esto es simplemente el núcleo ocupado por gran cantidad de las partículas del JC. Otro de los elementos que vamos a ver entonces es inflamación perivascular, desmielinización general, también alrededor de estos focos de inflamación linfocitaria perivascular, la presencia de astrogliosis reactiva y luego, a mayor aumento mostrado, la presencia de esos núcleos ópticamente como vacuolados o en forma de vidrio esmerilado, con una difuso, sin cromatina evidente, que son los núcleos cargados del virus. Esos núcleos se pueden inmunomarcar con una inmunomarcación contra virus JC, no es simplemente para nombrar, dan marcación cruzada también con otros poliomas, como el SB40, o inclusive con el virus BK, a veces dan
la marcación da cruzada, y se puede ver cómo dan positivo los núcleos de los oligodendrocitos. Aquí a mayor aumento, la positividad, como ven, en la inmunomarcación es predominantemente nuclear, predominantemente no, exclusivamente nuclear, que es donde se encuentra, se acumula el virus. En el caso de la microscopía electrónica se puede demostrar la presencia de las partículas virales dentro del núcleo del oligodendrocito. Vamos al citomegalovirus, se encuentra que en series de autopsia se confirma en el 12% alrededor de los casos, en pacientes con infección HIV, y solo en el 2% de los receptores de trasplantes. Así que parece estar el grado de inmunosupresión o el tipo de inmunosupresión parece estar relacionada con la posibilidad de la reactivación del citomegalovirus. Respecto de la neuropatología específicamente, se produce, uno de los cuadros típicos es la ventrículoencefalitis por citomegalo, que está asociada comúnmente en pacientes con enfermedad avanzada por HIV. Después, otro de los elementos que uno ve son la presencia de nódulos microgliales, necrosis e inclusiones intranucleares con inflamación alrededor. Lo que decíamos antes, la posibilidad de hacer una ventriculoencefalitis, es decir, de un compromiso predominantemente a nivel ventricular, que macroscópicamente se verá así, fíjense, una área de inflamación y de rarefacción de la sustancia blanca y gris alrededor de los ventrículos, que en el cuadro histológico veremos de vuelta como una inflamación o simplemente el compromiso del ventrículo, en este caso de los plexos coroideos, del epitelio de los plexos coroideos con inclusiones intranucleares. A mayor aumento verán que esas inclusiones intranucleares pueden ser las típicas con un halo alrededor perinclusión, pero también puede haber compromiso de los nervios periféricos, y en ese compromiso también demostrarse la presencia de inclusiones intranucleares con halo claro perinclusión. Aún también puede ocurrir la presencia de inclusiones en células, en neuronas, no solamente en células gliales. También se puede inmunomarcar el citomegalovirus, y la verdad es que hay marcadores muy fáciles, digamos, no es un marcador difícil de conseguir, para decirlo de algún modo. Entonces, por inmunomarcación, en general, que combina antígeno temprano y antígeno tardío del citomegalovirus, se puede evidenciar la presencia de este dentro de las células. Seguimos con otro del grupo y vamos a ver que el compromiso por herpes virus se puede dividir en pacientes con herpes virus tipo 1 y herpes virus tipo 2. El herpes virus tipo 1 en general es el que causa encefalitis necrotizante hemorrágica con afectación frontotemporal, con elevada mortalidad, mientras que el herpes simplex tipo 2 es el que puede causar meningitis aséptica. En los pacientes con SIDA, sin embargo, las manifestaciones de la infección por el herpes tipo 1 pueden ser subagudas o subclínicas, mientras que en el herpes tipo 2 en realidad se las puede ver en relación con la encefalitis necrotizante. Aclarando esto, el herpes simple, en general, sin inmunosupresión, es el causante de una enfermedad que es la encefalitis herpética, que es típicamente, vamos a ver algunas fotos, una encefalitis bivasal bitemporal asimétrica, que es una encefalitis de carácter no necesariamente asociado a inmunosupresión, ¿sí? Y en cambio el herpes tipo 2 generalmente no da eso. En pacientes HIV parece ser que las estadísticas indican que los pacientes con herpes virus tipo 1 pueden producir encefalitis subagudas o subclínicas, mientras que los tipo 2, con herpes tipo 2, se han detectado en relación con encefalitis necrotizantes. Como dijimos antes, el pattern de encefalitis herpética es bivasal, bitemporal y asimétrica, digamos, con compromiso en general de un lado mayor que del otro. Esto es lo que se ve en el diagnóstico por imágenes. Esto es lo que se ve en un encéfalo directamente, bivasal, bitemporal, con mayor compromiso de encefalitis necrótico hemorrágica de un lado que del lado contralateral. En el corte
del encéfalo uno puede ver este compromiso predominantemente temporal, predominantemente basal, con una encefalitis, inflamación, congestión y sectores de necrosis hemorrágica. En la histología uno verá también justamente lo mismo a nivel de esa circunvolución temporal, verá sobre todo áreas de necrosis, inclusive a veces con calcificaciones, congestión y una encefalitis predominantemente necrotizante. A medida que vayamos a mayor aumento, vamos a ver que lo que se nota son vasos con inflamación perivascular, predominantemente linfocitaria y linfoplasmocitaria, y con áreas necrotizantes alrededor, inclusive con aflujo de linfocitos y de histiocitos que fagocitan la mielina necrótica. En algunos casos, no en todos, pueden verse inclusiones herpéticas, como se ven en otras áreas del organismo cuando el virus infiltra las células. Se las ve sobre todo en este caso en astrocitos. Y el que tenga la posibilidad de hacer microscopía electrónica verá al virus directamente dentro de las células. Puede dar secuelas importantes y esas secuelas, fíjense de vuelta, van a ser bibasales, bitemporales y asimétricas, con mayor compromiso de un lado que del otro, ¿sí? Y estas secuelas pueden provocar finalmente disfunción y la muerte del paciente, pero en este caso, para que haya podido evolucionar lo suficiente como para dar estas cavidades quísticas, el paciente debe haber sobrevivido a su encefalitis y posteriormente debe haber fallecido de alguna otra cosa. El herpes zóster puede causar complicaciones neurológicas, dentro de las cuales podemos citar encefalitis, ganglionitis necrotizante regional y vasculitis cerebral, y en algunos casos de autopsia se describen áreas de necrosis y desmielinización con inclusiones intranucleares y eosinófilas en oligodendrocitos, astrocitos y en menor grado también en las neuronas. Entonces hay que recordar que aún el herpes zóster puede provocar sobre todo ganglionitis, ¿sí? Y también puede provocar encefalitis en los casos en inmunosuprimidos y van a dar esas inclusiones intranucleares acidófilas. Vamos a pasar a la neuropatología oportunista infecciosa parasitaria, y ahí vamos a tener que nombrar 2 o 3 causas que son las más importantes. Obviamente la más importante a lo largo de toda la historia de los pacientes HIV ha sido la toxoplasmosis encefálica, que de acuerdo a las series pre y post-HART, sobre todo obviamente pre-HART, comprometían entre el 20 al 40% de los pacientes. En la Argentina tenemos que nombrar a la tripanosomiasis, es decir, a la enfermedad de Chagas, que es abundante en zonas endémicas, y después nombraremos cosas que son un poco menos comunes, como la amebiasis y otros, como la presencia en algún punto del Pneumocystis carinii, ¿sí? Vamos a hablar de la toxoplasmosis. En los tejidos, el toxoplasma se puede ver bajo distintas formas, en forma de taquizoíto, trofozoíto, que es la forma libre, en forma de quiste, que es la forma de acantonamiento del protozoario, que el quiste puede contener centenares de bradizoitos o merozoitos, y en forma de pseudoquiste, que es una colonia intracelular que se constituye tras la multiplicación repetida del parásito dentro de la célula. Eso va a provocar que nosotros lo veamos como una especie de quiste adentro de una célula, pero carece de la pared propia del quiste. Las formas de presentación en el sistema nervioso son de una encefalitis aguda macronecrotizante, en la cual lo que uno ve es una patología multifocal con afectación preferente de núcleos de la base y probabilidad de coroidoventriculitis necrotizante, lo cual comúnmente es mortal. Una encefalitis aguda micronecrotizante, con múltiples focos, pero de menor tamaño. Una encefalitis nodular microglial, que son encefalitis más reactivas, que con presencia del germen. Y las lesiones residuales inactivas, o con signos focales de reactivación, que son la expresión de la eficacia terapéutica y del contexto inmunológico. Es decir, son expresión del efecto que está produciendo o que ha producido el antitoxoplásmico y de la reacción inmunitaria reconstituida, si se logró reconstituir la inmunidad contra el germen en este caso. Y finalmente el estado de quiste latente. Todas estas son las distintas formas de presentación. Fíjense que
puede presentarse en forma casi de un pseudotumor o como de un absceso, con con refuerzo, con el contraste, con refuerzo en forma de anillo con el contraste, y la verdad es que la presentación por imágenes es tan clara y tan típica que la mayor parte de las veces uno no va a encontrar una biopsia de un paciente HIV positivo con toxoplasmosis que no haya sido previamente diagnosticada como tal y tratada, y probablemente lo que haya ocurrido es que el tratamiento no haya sido tan efectivo, o que haya sido tratada y por lo tanto después haya sido modificada. A veces son lesiones, como dijimos antes, predominantemente multifocales a nivel de los ganglios de la base. Esto es la macroscopía que uno podía ver en las autopsias en su momento como verdaderas áreas necrótico-hemorrágicas en múltiples focos, a nivel sobre todo de los ganglios de la base, pero a veces también se veían meningitis o meningoencefalitis a nivel basal, fíjense, con compromiso inicial del encéfalo, o pequeños focos hemorrágicos o focos mayores necrotizantes. Esto es simplemente para mostrar algunas fotos de todas las distintas presentaciones, tipos de presentaciones clínicas que nombramos antes. En todos los casos, la morfología, en todos los casos no, digamos, de acuerdo a lo que describimos antes, pero digo, en todos los casos la morfología va a incluir, para poder tratar de confirmarlo, la presencia del microorganismo, sea este en verdaderos quistes, sea este libre o en pseudoquistes y libre, o en verdaderos pseudoquistes adentro de una célula. Acá hay que hacer una aclaración. En general, lo que uno tiende a ver son encefalitis necrotizantes, y cuando el germen está dispuesto en su forma libre en el tejido, aislado o disperso, es cuando en general la relación entre inmunidad y germen ha perdido, digamos, la inmunidad, y el germen se puede diseminar libremente a través de los tejidos, y son los casos en los cuales se ven el peor compromiso, el compromiso más grave y el que puede llevar a la muerte del paciente. Como pueden ver, como habíamos dicho, se pueden ver quistes verdaderos o pseudoquistes intracelulares. Aún en esos pseudoquistes intracelulares, una de las formas de diferenciarlos con la presentación del Chagas es que en general estos pseudoquistes tienen múltiples formas del parásito, digamos, más en 100 o más, mientras que en el Chagas es menor la cantidad. Estos a su vez se pueden inmunomarcar con anticuerpos comerciales antitoxoplasma, en los cuales se los puede ver sueltos o también de vuelta en forma de quistes o pseudoquistes, como lo ven acá, en forma de quiste con pared o en forma de pseudoquiste, como lo habíamos visto recién. La microscopía electrónica nos va a mostrar, si tenemos la posibilidad, la forma de quiste con un montón de gérmenes en el interior de ese quiste. El Chagas, habíamos hecho hincapié en que a nivel, en áreas endémicas como la Argentina, puede verse también la forma de meningoencefalitis aguda chagásica, y vamos a ver que hay microorganismos intracitoplasmáticos en forma de leishmania que pueden observarse en macrófagos, en células gliales y en neuronas. Y esto va a estar definido a través de la microscopía óptica y la inmunohistoquímica. También pueden darse casos de inflamación perivascular, algunas células que pueden formar quistes, o directamente la presencia de múltiples microorganismos libres en el tejido. Disculpen las fotos, estas fotos son un poco antiguas, tendría que renovarlas, pero es de cuando sacábamos fotos y de cuando teníamos múltiples casos de meningoencefalitis chagásica aguda. Las amebiasis dan meningoencefalitis agudas no granulomatosas o granulomatosas, esto como texto para las amebiasis en general. En el HIV hay asociadas, están descritas la presencia de amebas, e inclusive de otras amebas que no son solamente las que están nombradas en el texto, sino también de distintos tipos de amebas que dan lesiones granulomatosas también.
son casos no demasiado frecuentes, y menos aún en la era post-Hart, pero las reacciones, la menor incidencia de meningoencefalitis granulomatosa, digamos, que se presente como respuesta granulomatosa, parece estar relacionada con la inmunodeficiencia que se asocia a la enfermedad de base, o sea, al HIV. Acá tenemos la amebiasis a nivel macroscópico, y aquí la vamos a ver a nivel microscópico. A nivel microscópico lo que uno ve en las amebiasis son la presencia de microorganismos que parecen histiocitos, pero que tienen un núcleo muy pequeño para ser un histiocito, ¿sí? Y acá lo vemos a mucho mayor aumento, en el cual vemos una célula con un citoplasma amplio como el de un histiocito, pero con un núcleo redondo, central, y como si fuera con un núcleo muy grande. Eso es típico de una ameba. Vamos a ir ahora a la neuropatología oportunista infecciosa micótica, y vamos a ver cómo hay pacientes que presentan criptococosis con una incidencia del 7% en pacientes con SIDA, candidiasis, aspergilosis, mucormicosis, histoplasmosis o coccidioidomicosis. Con esto vamos a ir viendo los distintos tipos de neuropatología. Decíamos recién de la neuropatología oportunista infecciosa micótica, y nombrábamos las más importantes. Vamos a hacer hincapié, como dijimos, en la más importante de todas, sobre todo, que es la criptococosis, que es reconocida en la literatura internacional como la infección micótica más común asociada al SIDA, 5 al 19% de los pacientes, y con un modo de presentación que es predominantemente una meningoencefalitis o meningitis, ¿sí? Pero también puede presentarse en forma pseudotumoral en forma de criptococoma. La apariencia macroscópica de las meninges es para renombrar, porque habitualmente se describe como un aspecto reluciente o edematoso, con una ocupación del espacio subaracnoideo por un material gelatinoso o mucoide, que a su vez se puede propagar a través de los espacios de Virchow-Robbins. La afectación parenquimatosa puede verse a través de un émbolo séptico, pero generalmente se debe a una propagación por continuidad desde la meninge comprometida. Fíjense, acá vamos a ver algunas fotos de lo que ya dijimos, esta apariencia mucoide de la meninge, que se puede ver a simple vista. A mayor aumento, este halo alrededor de un vaso infectado, digamos, un vaso con un área perivascular infectada, y esta ampliación de los espacios de Virchow-Robbins, en los cuales vamos a ir a buscar los gérmenes y los vamos a encontrar. Bueno, también se puede hacer tinción y observación del líquido cefalorraquídeo, pero a nosotros nos interesa más en el corte histológico la presencia de estos gérmenes redondeados con un halo claro alrededor del cuerpo del hongo. Lo volvemos a ver acá, el halo alrededor del cuerpo del hongo, inclusive en células gigantes multinucleadas, y que con tinción de paz vamos a verle una cápsula que refuerza, inclusive vamos a poder ver los pequeños brotes que emiten en este caso. Los volvemos a ver acá, brotación única, pequeña, refuerzo de la cápsula con paz, célula gigante multinucleada, presencia de estos gérmenes redondeados adentro de del citoplasma de la célula gigante multinucleada, tinción con musicarmín, en la cual se ve perfectamente el cuerpo del hongo y el pequeño brote, y otras tinciones que se pueden ver que hacen en general a nivel de microbiología. El Aspergillus es otro hongo que puede provocar patología en el SIDA,
no es lo más común, es más común el compromiso pulmonar, pero puede haber compromiso a nivel del sistema nervioso central también. Y los hongos en este caso se reconocen por presentar hifas septadas de calibre uniforme que se ramifican en ángulos agudos. Pueden dar ventriculitis o compromiso ventricular y parenquimatoso, o sea, ventrículo encefalitis. Pueden dar áreas verdaderamente necrótico-hemorrágicas en áreas de encefalitis, fíjense en este caso. Vemos algunas fotos macroscópicas de distintos compromisos. En algunos casos el aspergillus puede formar lesiones abscedadas o pseudoabscedadas y pseudotumorales, casos en los cuales se lo llamará aspergiloma, y el germen, como dijimos, está constituido por hifas ramificadas y tabicadas que particularmente se ramifican en ángulo agudo. Acá lo vemos mayor, ramificadas y tabicadas en ángulo agudo, y eso después nos va a servir para diferenciarlo de otros gérmenes micóticos. Pueden tener compromiso perivascular y endovascular. Y en cambio, la cándida puede ocurrir en el contexto de una candidiasis sistémica en pacientes inmunosuprimidos por otras causas más que por HIV, pero en el HIV también se presenta. Es una infección rara en pacientes que tengan una buena función neutrofílica, entonces por lo tanto no es tan típico de pacientes que tienen alguna depresión de la inmunidad de linfocitos de T, pero puede suceder. En los casos en los que sucede, da meningoencefalitis necrotizantes difusas, severas, con extensas áreas de necrosis y hemorragia, con múltiples focos necrótico-hemorrágicos. Ahí lo pueden ver en las fotos, y en las fotos microscópicas, en las fotos de la microscopía veremos la proliferación de estas pseudohifas que a veces se ramifican, características de la cándida, que se ven muchas veces mejor con tinciones de metenamina plata. El mucor es otro germen micótico que puede comprometer a los pacientes HIV positivos, que provoca lesiones necróticas y hemorrágicas como expresión de la tendencia del hongo a invadir estructuras vasculares, y están constituidos por, los vamos a ver, van a dar meningoencefalitis predominantemente basales. No se olviden que el mucor muchas veces ingresa a través de las fosas nasales, por lo tanto muchas veces compromete la base del cráneo y desde allí se extiende al sistema nervioso central. En otros casos, en el caso de acuerdo al nivel de inmunosupresión, da verdaderas y extensas áreas necrótico-hemorrágicas con infartos triangulares, pero estos infartos triangulares, que son típicos de la patología vascular pura, están relacionados con la capacidad que tiene el germen de acantonarse adentro de los vasos, de ocupar la luz vascular arterial y de provocar verdaderos infartos por trombosis, a partir de una trombosis no formada por un coágulo, sino por un grupo de microorganismos micóticos. Como ven, extensas áreas hemorrágicas, como dijimos antes, y en la microscopía lo que les estaba describiendo, acúmulos intravasculares de gran cantidad de gérmenes micóticos, y cuando uno los puede ir a buscar a mayor aumento, ven que es una hifa no tabicada, pero sí ramificada, no generalmente en ángulo tan agudo, sino casi predominantemente en ángulo recto. Esto son hifas gruesas, no necesariamente tabicadas, y que se ramifican predominantemente en ángulo recto. Uno de los últimos de los cuales vamos a charlar dentro de los hongos va a ser del Histoplasma capsulatum, cuya presentación en muchos pacientes parece corresponder a la reactivación de un proceso pulmonar previo, estableciéndose una diseminación hacia el sistema nervioso por vía hematógena. En general tiene dos tipos de presentación, como encefalitis con microabscesos y como meningitis basal, o también hemos visto en algún caso, más allá de lo que diga el texto, hemos visto en algún caso en forma de pseudotumoral como
que lo denominamos histoplasmoma. Acá ven una presentación predominantemente en forma de una lesión pseudotumoral necrotizante. Acá ven una presentación predominantemente difusa necrotizante en forma de encefalitis, y acá vemos al germen por dentro de los histiocitos. En general lo que sucede es se producen grandes acúmulos de histiocitos, y dentro de esos histiocitos se verifica gran cantidad del germen, que va a ser Paz positivo, y cuyo diagnóstico diferencial muchas veces, aunque parezca raro, pero por el grado de diferenciación que podemos establecer los anatomopatólogos, los diagnósticos diferenciales muchas veces serán la toxoplasmosis y el Chagas, pese a que son unas cosas son parásitos, otros son hongos, pero con la hematoxilina eosina, fíjense que lo que ven son gran cantidad de gérmenes adentro de histiocitos, en forma casi de pseudoquiste. Por lo tanto el diagnóstico diferencial pueden ser tanto el Chagas como la toxoplasmosis, pero en este caso, con un mayor aumento y con técnicas de Paz, podemos discriminar que esto es una histoplasmosis. Para ir terminando, la coccidioidomucosis, que da meningitis y abscesos múltiples, que da reacción inflamatoria aguda y crónica con respuesta granulomatosa, que puede dar meningoencefalitis difusas, como en todos un poco. A esta altura de las cosas lo único que hacemos es ir mostrando algunos ejemplos, algunos que dan también ventriculitis, con dilatación de los ventrículos e inflamación adentro de ellos, y con el germen presente en los cortes histológicos. Ahora vamos a hablar un poco de la neuropatología oportunista infecciosa bacteriana. Vamos a tener que nombrar dos grandes grupos, uno el de las micobacteriosis y otro el de el resto de las bacterias. Y dentro de las micobacteriosis el gran evento más importante es el de la tuberculosis, ya que sucede en el 40 al 50% de los pacientes, de acuerdo a la zona en la cual se reporte, digamos, de acuerdo a la tuberculosis sea mayor tenga mayor o menor incidencia en el lugar donde vive el paciente. Luego vamos a, digamos, las vamos a nombrar probablemente nada más, las micobacteriosis atípicas, por Mycobacterium avium intracellular y Mycobacterium kansasi, en la mayor parte de los casos. Luego la anocardiosis, y luego la sífilis, que por ahí hacemos hincapié un poquito también en algo de neurosífilis. No vamos a leer todos los textos, ni vamos a hacer hincapié demasiado en la tuberculosis. Todos conocemos un poco el diagnóstico de la tuberculosis, y vamos a decir simplemente cuáles son las formas de presentación. Las formas de presentación en el sistema nervioso central puede ser la meningitis tuberculosa, que es la complicación más grave de la tuberculosis en sí también, de la tuberculosis no necesariamente en inmunosuprimidos, pero que es el compromiso meningio de la tuberculosis, que son predominantemente meningitis basales, que provocan oclusión de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, y por lo tanto pueden provocar hidrocefalia, y cuyo compromiso es similar al de otros lugares. De acuerdo al estado inmunológico del paciente, va a tener lesiones más granulomatosas o más necrotizantes, o sea, con más reacción inmunitaria o con menos reacción inmunitaria. Los tuberculomas cerebrales, que van a ser lesiones pseudotumorales. La tuberculosis peridural, el absceso tuberculoso subdural. Y por último, vale la pena nombrar que casi todas las formas de tuberculosis del sistema nervioso central son secundarias a diseminación hematógena a partir de otros focos que pueden haber estado presentes inclusive desde varios años atrás. Algunos datos algunos eventos de las imágenes, fíjense, una meningoencefalitis predominantemente basal, pero con compromiso también a nivel de la convexidad, meningitis y o meningoencefalitis predominantemente basales, típicas, que en todo caso pueden terminar produciendo, como dijimos, dilataciones ventriculares, hidrocefalia, o a veces presentaciones pseudotumorales con lesiones necrotizantes que refuerzan el anillo,
y con mucho edema alrededor, lo cual puede hacer que se las confunda con un tumor propio del sistema nervioso. Meningitis de vuelta, meningitis basales. En estas meningitis basales, fíjense cómo la meninge, pese a que en la mayor parte del encéfalo se la ve como transparente, en la zona basal de la base del cráneo se la ve como opaca o lechosa. A veces con, dijimos, dilatación ventricular, como complicación posterior, a veces en formas pseudotumorales con verdaderos tuberculomas necrotizantes grandes. Histológicamente van a mostrar lo que vemos siempre: necrosis gaseosa, a veces un poco más sucia, a veces un poco más directamente acidófila pálida, con presencia de células gigantes multinucleadas, a veces, como dijimos, más claras, simplemente necrosis de fondo acidófilo apenas sucio, con la presencia de células gigantes multinucleadas. A mayor aumento, el compromiso que puede ser inflamatorio a nivel también de las meninges, y la presencia de granulomas necrotizantes en distintas partes del sistema nervioso central. Cuando uno hace una tinción de Ziel-Nielsen, en general en estos casos, lo que se ve, y esto es de destacar, lo que se ve son gran cantidad de gérmenes positivos, digamos, esto que no se ve comúnmente en los pacientes inmunocompetentes, que es la gran cantidad de presencia de bacilos ácidos alcohol resistentes en la tinción de Ziel-Nielsen. Como dijimos, vamos a charlar un poquitito de neurosífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual que resulta de la infección con el treponema pálido. Afecta al 1.5% en general de la población con SIDA. El compromiso del sistema nervioso ocurre en el 5 al 10% de los pacientes no tratados y puede ocurrir en cualquier momento de la infección sifilítica. Y muchos pacientes son asintomáticos o tienen síntomas inespecíficos. A su vez, los pacientes pueden desarrollar leptomeningitis y arteritis multifocal, lo cual puede llevar posteriormente a infarto cerebral. El compromiso puede ser tanto de vasos pequeños como de los vasos, digamos, como de vasa vasorum, de grandes vasos. Y esta vasculitis puede llevar a necrosis, que va a llevar al típico compromiso del sistema nervioso central por la sífilis evolucionada, que es el goma sifilítico, que son masas de necrosis bien circunscriptas, en las cuales se conserva la trama de reticulina, que se caracterizan por infiltración de las meninges y cerebro, por linfocitos y abundantes células plasmáticas. Entonces, lo que ustedes tienen en general con el compromiso de la sífilis a nivel del sistema nervioso central en pacientes con inmunosupresión, en la posibilidad de evolución de vasculitis, que son en general vasculitis linfoplasmocitarias, que muchas veces provocan necrosis, y al provocar endarteritis, la misma endarteritis que producen pacientes no inmunosuprimidos, puede provocar alteraciones vasculares distales, o la presencia directamente de estas áreas extensas de necrosis que denominamos goma sifilítico. Acá ven algunas lesiones específicas, focales, bien delimitadas, que en cuanto se las vio en la microscopía se definió que eran gomas sifilíticos. Por último, para ir terminando, ya vamos a hablar rápidamente del linfoma primitivo del sistema nervioso como una neoplasia oportunista. No vamos a hacer tanto hincapié, vamos a mostrar algunas fotos, porque en realidad el linfoma primitivo del sistema nervioso central se ve en la charla de linfomas, se ve también en una charla de casos, digamos, pero vamos a hacer hincapié en que representan más del 15% de los linfomas no Hodgkin en pacientes VIH positivos, comparado solo al 1% dentro de los linfomas no Hodgkin de la población en general, y que es considerada una de las neoplasias marcadoras. Afecta con mayor frecuencia a pacientes con niveles de inmunosupresión marcada, con CD4 menor a 50 en general. Obviamente está relacionado con la infección por el virus Epstein-Barr, el cual es detectado en el líquido cefalorraquídeo en casi el 100% de los pacientes, y las histologías predominantes son los linfomas difusos de alto grado de células B.
A veces son compromisos predominantemente periventriculares, y los diagnósticos diferenciales a veces son con lesiones no tan focales o con lesiones que parecen difusas periventriculares. Una de ellas podría ser la leucoencefalopatía multifocal progresiva. A veces tienen lesiones con gran cantidad de edema, e histológicamente, a veces lo que encontramos son extensas áreas de necrosis, y dentro de esas extensas áreas de necrosis, grupos, áreas de células viables, fíjense, linfoides con distribución predominantemente perivascular. Cuando los vamos a buscar, estos grupos de distribución predominantemente perivascular son los únicos que quedan en el fondo, en un fondo de gran cantidad de áreas necróticas, como pueden ver acá. Esas áreas perivasculares, a donde las vamos a ir a buscar el compromiso, nos pueden demostrar finalmente, a mayor aumento, la infiltración perivascular de estos linfocitos predominantemente grandes, con núcleos atípicos, muchos de ellos con mitosis, fíjense, algunos hasta con un poco más de citoplasma, básicamente un linfoma difuso de células grandes B. En este caso, si lo inmunomarcamos y logramos demostrar que son células B. La reticulina nos va a mostrar que alrededor de los vasos se mantiene la reticulina, pero esa es la zona que está colonizada por el virus. Ojo que los linfomas B pueden tener algunas células T pequeñas acompañantes. Fíjense que estas son células T más chiquititas, acompañantes, marcados con un marcador para linfocitos T, como por ejemplo el CD3, pero que básicamente la lesión está constituida por células B, marcadas por un marcador como el CD20, que marca difusamente las membranas celulares de los linfocitos que forman parte de la neoplasia. Uno de los datos a que hay que decir es que el pronóstico es malo, en general, históricamente, tienen poca sobrevida, y que se trata con radioterapia, más corticoides, más quimioterapia por HART. Un elemento que hay que recalcar, sobre todo para los patólogos, es la presencia de un problema que típicamente tenemos, que es que a veces los linfomas se borran durante una cuestión de días o semanas ante el tratamiento con corticoides. Esto no quiere decir que el tumor se haya curado, sino que el tumor va a reaparecer luego del efecto de los corticoides, pero que si el paciente ha sido tratado con corticoides durante días o día anterior o previo a una biopsia estereotáxica, por ejemplo, en la cual nosotros tengamos que encontrar el diagnóstico de una lesión en un paciente HIV positivo, lo más probable es que solo vean necrosis, o peor aún, que solo vean una sustancia blanca como leucoencefalopática, es decir, simplemente con un poco de vacuolización de la sustancia blanca y no vean ningún tipo de neoplasia, y eso no quiere decir que no la tenga, sino que quiere decir que ha tenido tratamiento previo con corticoides. Para ir terminando también, nombrar simplemente al sarcoma de Kaposi, que tiene una prevalencia del 1% en hemofílicos y hasta un 21% en varones homosexuales o bisexuales, por lo tanto se cree que debe haber algún cofactor en la infección del virus herpes 8. Básicamente se sabe que el sarcoma de Kaposi es una proliferación vascular asociada a la infección por el herpes tipo 8. Macroscópicamente son lesiones hemorrágicas bien delimitadas que no superan los 2,5 centímetros de diámetro, pero pueden ser un poquito mayores. El carácter necrótico hemorrágico de la lesión a veces dificulta el diagnóstico. Microscópicamente lo que van a ver es un típico sarcoma de Kaposi, es decir, una proliferación fusocelular, incluidas en una masa hemorrágica, y si tienen suerte se podrán ver las hendiduras capilares delimitadas por células neoplásicas. Macroscópicamente se pueden ver lesiones necrótico-hemorrágicas, a veces múltiples, a nivel cerebral. Para terminar con el tema de HIV, sí, dos datos más. Uno, el síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica,
recordando que el HART dijimos que suprimía la replicación del HIV, mejora la inmunidad y entonces mejora la respuesta. Al mejorar de la inmunidad, en algunos pacientes, esta restauración empeora alguna enfermedad preexistente. La condición resultante se conoce como síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. No es causado por una recaída o recurrencia de otra enfermedad, se desconoce la etiología exacta, pero lo que se sabe es que a veces lo que provoca es una reacción inflamatoria que provoca una reagudización de una enfermedad que se está cursando. Ha sido descrito, por ejemplo, en la encefalopatía multifocal progresiva y tradicionalmente ocurre en los primeros meses después del inicio del HART. Este es un caso de leucoencéfalo multifocal progresiva, en el cual el paciente se estaba curando en la reconstitución inmune, digamos, se estaba reconstituyendo inmunológicamente, y por lo tanto el paciente estaba disminuyendo las áreas de compromiso por leucoencefalopatía, y luego de un tiempito volvió a reactivar la enfermedad. No es que reactiva la enfermedad, sino que se produce este síndrome inflamatorio. También hay que reconocer que dentro del HIV puede ocurrir una neuropatología cerebrovascular, metabólica y tóxica, y que se tratan de infartos isquémicos o hemorrágicos y de hemorragias parenquimatosas o subaracnoideas, que se relacionan con la existencia de endocarditis trombótica no bacteriana, trombocitopenia o rupturas de aneurismas micóticos asociados a la enfermedad, y se han involucrado en algunos casos anticuerpos antifosfolípidos con propiedades hipercoagulantes. Por ejemplo, pequeños infartos en forma de triángulo a nivel de la corteza distal. Para terminar realmente con la charla de infecciosas, hay algo de lo cual es necesario hablar, que es de las manifestaciones neurológicas del SARS-CoV-2, ya que estamos cursando la pandemia, y simplemente nombrar, por lo menos, que las complicaciones neurológicas de la infección por SARS-CoV-2 pueden ocurrir durante la fase aguda de la enfermedad debido a la afectación de múltiples órganos y presentarse como una encefalopatía. Estos pacientes a menudo tienen un estado protrombótico y pueden desarrollar la oclusión de múltiples arterias y de venas de modo simultáneo, y esto puede complicarse aún más con lesiones hemorrágicas. Entonces, vamos a repetir que la complicación a nivel del sistema nervioso en las infecciones por SARS-CoV, es decir, en la enfermedad por COVID-19, va a ser de origen predominantemente vascular. Fíjense que el trabajo habla de strokes en pacientes con COVID-19, la presentación, la fisiopatología y los factores de riesgo, y fíjense que estamos hablando sobre todo de patología vascular. De hecho, las fotos de estos trabajos de actualización de neuropatología en COVID-19 lo que muestran son sobre todo lesiones vasculares, que pueden verse macroscópicamente y que en la microscopía van a demostrar muchas veces trombosis de vasos arteriales, trombosis de vasos venosos, digamos, lo que provoca también alteraciones en la microvasculatura, es decir, todo lo que ha sido descrito para el COVID, inclusive en otros órganos, alteraciones de la microvasculatura, que a su vez pueden producir alteraciones en una vasculatura de mediano calibre. En esta foto lo que se ve es una inmunomarcación contra CD68, lo que demuestra una activación de la microglía, o una activación de los histiocitos y acúmulos de histiocitos perivasculares, que inclusive en este caso, que es una inmunomarcación contra CD3, va a demostrar que la presencia de linfocitos o de pequeños focos inflamatorios perivasculares y levemente alejados de los vasos. La encefalitis viral es muy rara en el SARS-CoV-2. Sin embargo, algunos pueden desarrollar síndromes, ha sido descrito, como la encefalitis perivenosa, la mielitis transversa, etc. El COVID de larga duración se asemeja a la encefalomielitis miálgica o al síndrome de fatiga crónica, y aunque la mayoría de los niños desarrollan síntomas leves por la infección, se ha reconocido y se está reconociendo cada vez más el síndrome inflamatorio multisistémico, que incluye probables o posibles manifestaciones neurológicas.
Lo que se sabe es que el reconocimiento y el tratamiento temprano son claves para el manejo eficaz de todos estos pacientes, digamos, porque mejorar la situación vascular del paciente en general mejora o previene la existencia de manifestaciones neurológicas o neuropatológicas. Ahora sí, hemos terminado, así que muchísimas gracias y disculpen por lo larga de esta clase. Como siempre, acá les dejo siempre mi mail para cualquier consulta.